Gracias al equipo de alabanza por siempre llevarnos a la presencia del Señor y gracias a ti por conectarte a nuestra reunión en línea. De verdad, gracias. Les mando un saludo a todos los que se están conectando. Gracias por conectarte a nuestra familia, a nuestra casa de gracia y verdad. Y estoy emocionado por compartir con ustedes el día de hoy. La verdad es que esta semana fue interesante porque cómo batallé para poder preparar. Gracias. El mensaje no hacía clic lo que quería decir y luego sí hacía clic y luego Dios me decía por otro lado. Total de que sé que va a ser algo muy bueno y aparte es nuestra última reunión en línea. No soy tan fan de las reuniones en línea, siéndoles muy honesto. Prefiero las reuniones presencial porque es poder experimentar la presencia de Dios juntos como familia, como comunidad. Así que la próxima reunión nos vemos aquí presencial en las 3 reuniones que vamos a tener. Y si tienes Biblia, acompáñame en Primera de Samuel 22. Y mientras buscas el pasaje en tu Biblia, quiero decirte el título del mensaje, que es En la cueva hay propósito. De hecho, ahorita en la mañana apenas le puse el título, le había cambiado un montón de veces, pero te lo repito: en la cueva hay propósito. Si ya tienes tu Biblia, en Primera de Samuel 22, nada más acompáñame, ahí lo vamos a leer. Dice: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y David fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. A lo mejor te identificas junto con estos hombres. Dice: y se fue David de ahí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que Dios sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte, o sea, en la cueva de Adulam. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Así que acompáñame a orar. Señor, gracias porque nos permites aún en este tiempo conectarnos como iglesia, como familia. Te pido que el día de hoy tu Espíritu Santo pueda hablar a cada corazón, Señor, que sean tus palabras hablando a cada corazón, Señor, que seas tú hablando, que sea tu Espíritu, que sean tus palabras, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a empezar a hablar un poquito acerca del rey David. ¿Quién no ha escuchado acerca del rey David? La Biblia lo describe como un rey, lo describe como un profeta, lo describe como un poeta, lo describe como un grande guerrero. Pero hay muy en específico una palabra que la Biblia habla acerca de David, que lo supera y lo supera por todos. Cada uno de los personajes como que tenía algo en específico. Abraham era el padre de la fe, Moisés era la persona más humilde del mundo, del lugar donde existía, donde vivía. Pero David muy en específico, dice la escritura, que él era conforme al corazón de Dios. Si tú lees 1 Samuel, 2 Samuel, Crónicas, los Salmos, te vas a poder dar cuenta que realmente David era conforme al corazón de Dios. David no solamente se queda ahí, sino que derrota al gigante Goliat sin armadura. Ustedes pueden leer la historia, sin armadura, sin una espada, sin un instrumento de guerra. Derrota al gigante Goliat, de un gigante de 3 metros, y solamente con una piedra. Dice la escritura que cuando lo va a enfrentar, agarra 5 piedras, se las mete en la bolsita, agarra una y lo lanza con la onda. Y esto lo escuché y se los quería compartir, porque dices tú: bueno, ¿por qué agarró 5 si nomás utilizó una piedra? Más adelante te puedes dar cuenta que tanto David como los guerreros de David se enfrentaron a diferentes gigantes, y específicamente eran 4 gigantes más. Así que ¿será que David agarró esas 5 piedras proféticamente para vencer a los gigantes? Pero te lo dejo para que lo pienses, lo medites, pero es para otra predica.
David cambia un poquito la adoración que antes se hacía para con Dios. Llega y agarra el arca y la pone en una ciudad y la pone dentro de carpas, pero abre estas carpas para que todo mundo pueda ver la presencia de Dios. Eso era solamente algo que iba a ir más adelante, donde tú y yo íbamos a tener acceso a la presencia de Dios. Y no solo eso, también pone música alrededor del arca de Dios, también pone cantores 24/7 durante todo el año cantando y alabando a Dios. David, el segundo rey de Israel, aunque Saúl fue el primero, sabes que Saúl fue desechado de parte de Dios y Dios escoge a Saúl. Y la verdad yo me pregunté, bueno, ¿por qué no te evitaste a Saúl? ¿Por qué no nada más pusiste a David como el primer rey y ya nos hubiéramos ahorrado muchas cosas? Pero David llega a ser rey de Israel, y esa es otra predicación que la puedes tú pensar y estudiar. David, el creador de los salmos, de muchos de los salmos de adoración hacia Dios, de aflicción. Jesús fue descendiente del linaje del rey David. Así que con todo esto, ¿a poco no te da la idea de que el rey David era la persona perfecta? Era a quien todo mundo pudiera aspirar. Era la persona que en todo mundo diría, yo quiero ser como él, yo quiero seguirlo. Pero creo que pasa lo mismo con las redes sociales que tenemos ahorita en día. Tú te metes a la cuenta de Instagram de cualquiera de los famosos y vas a ver todo perfecto. De hecho, esta semana, no sé qué andamos viendo, y mi esposa y yo nos metimos a investigar quién era la persona con más seguidores en Instagram, y obviamente a Cristiano Ronaldo, el mejor jugador del mundo. Ahorita me escribió Gabo y me dijo, te equivocaste, es Messi. No, Gabriel, es Cristiano Ronaldo, el mejor jugador del mundo, pero tiene 240 millones de seguidores. Ahora, tú te metes a su perfil y todo es perfecto. Tú ves su casa, tú ves su familia, tú ves sus jugadas, tú ves aún su cuerpo, todo es perfecto, todo te lo pinta perfecto. Pero justo vi esta semana también un video en donde Cristiano invita a desayunar a uno de sus amigos de entrenamiento, y este cuate va a desayunar después de un entrenamiento, se sienta a la mesa y de repente se encuentra con un vaso de agua, pollo y verduras, y le dice, oye, ¿y los taquitos de barbacoa? Y el menudo y los hot cakes. Y le dice, no, o sea, en esta casa somos saludables. Y lo, ok, está bien, pues tú eres el dueño de la casa. Terminan de desayunar y Cristiano lo invita a practicar en su jardín, y le dice, oye, pero si venimos de una práctica, o sea, ya no, no, hay que practicar más. Y lo, ok, pues total de que se van a practicar, terminan de practicar en el jardín, y le dice, oye, ahora nos toca la sesión de alberca. Oye, pero si venimos de una sesión de entrenamiento, también alberca. Sí, total de que este cuate le dice, oye, ¿sabes qué? No me vuelvas a invitar a la casa, o sea, no quiero venir, yo venía nada más a desayunar y me pusiste a trabajar. Pero lo que vemos solamente muchas veces es la historia bonita, pero nunca vemos lo que hay detrás de ello. Nunca vemos el trabajo, nunca vemos lo que está pasando, nunca vemos por qué es esa persona ahí. Hay un trabajo, hay algo detrás de eso que esa persona es. Y volvemos un poquito a la historia del rey David, porque el rey David es ungido como rey. Aproximadamente era un chamacón, 12, 16 años, es ungido como rey. Después vence al gigante Goliat de 3 metros, todo el mundo le temía. Llega David sin armadura y lo vence. Después se vuelve yerno de rey, forma parte de la realeza. Pero David no podía subir al trono como rey. ¿Por qué? Porque obviamente tenía dos opciones: o llegar delante de Saúl y matarlo y decir, ahora yo soy el nuevo rey, o esperarse a que Saúl muriera, y obviamente eso iba a tardar muchos años más. Así que después de que David está en la familia real, Saúl lo pone como líder del ejército, y empieza a ganar batallas y empieza a hacerse famoso, y la gente lo empieza a ver y empieza a decir, Saúl mató a los miles y David a sus 10,000. Uf, para Saúl fue la muerte, porque en ese momento dice que Saúl no vio a David de la misma manera y empieza a tener envidia de David. Empieza a tener envidia de lo que David estaba haciendo y de lo que David tenía. Y Saúl empieza a querer matar a David. Sí, lo trata de matar, no una vez, un montón de veces trata de matarlo. Imagínate
Imagínate el proceso, imagínate la crisis, imagínate lo que está pasando David sabiendo que alguien está continuamente queriéndote matar. Y el resultado, inteligentemente, David termina huyendo. Y termina huyendo ahí en 1 Samuel 22. Termina huyendo a una cueva. Dice, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. Ahora, Adulam significa apartarse, significa ciudad de reposo, significa refugio. Yo quiero decirte que Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro castillo fuerte, Él es a quien podemos recurrir en medio de la prueba, en medio de la incertidumbre, y Él está ahí para con nosotros. Ahora, quiero que me ayudes a pensar un poquito. ¿Cómo crees que sería, qué crees que estaría pensando David en ese momento cuando huyó a la cueva? Ahora, la cueva de Adulam estaba cerquita del lugar donde David mató a Goliat. O sea, David era el ungido del rey, David había hecho lo que nadie había hecho, y de repente está en esa cueva oscura y fea. Muy probable el pensamiento de David era, ¿por qué estoy pasando esto? O sea, yo no tengo que pasar este tiempo, yo no tengo que pasar por este proceso. O sea, que lo pase otra persona, yo tengo otro propósito. Y se asemeja mucho con nosotros, porque yo quiero preguntarte, muy probable tú tienes este pensamiento, ¿por qué estoy pasando esto? Yo no necesito pasar esto. Ahí hay muchas personas que pudieran pasarlo, pero yo no. Y quiero que vayamos al Salmo 142, en donde David describe cómo está en esos momentos y dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien quiera conocer, no tengo refugio ni hay quien cuide de mí. Clamé a ti, Jehová. Dije, tú eres mi esperanza, tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. David estaba afligido en ese momento. Líbrame de los que me persiguen, saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Muy probable, David estaba atravesando una de las peores crisis de su vida. Ahora quiero que pienses, estaba en una cueva. O sea, no se fue, no huyó a un hotel a descansar, no huyó a un hotel a, ok, voy a descansar, voy a relajarme. No, huyó a una cueva. De hecho, hay un video de un cuate que está grabando diferentes lugares de Jerusalén, en donde de los que se menciona en la Biblia, y hay un video de la cueva de Adulam. Si la ves, realmente no caben muchas personas. Y de repente te das cuenta que en la Biblia se le juntaron ahí 400 personas y él empezaba a vivir ahí. O sea, imagínate el olor, imagínate todo el ambiente que había ahí, imagínate la humedad, imagínate los animales. O sea, no era un lugar bonito para vivir, no era un lugar bonito para estar, no era un lugar donde David había escogido para estar, definitivamente no. Pero la respuesta de David ante las amenazas fue huir. La respuesta de David ante la crisis fue huir. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu respuesta ante la crisis? ¿Cuál es tu respuesta ante los momentos donde se te salen las cosas fuera de control? ¿Cuál es tu respuesta ante esos momentos donde no tienes el control, donde todo pareciera que está perdido? Y si me puedo meter un poquito con tu mente y con tu vida, yo sé que la gran mayoría de las veces tendemos a cerrar nuestro corazón, a cerrar nuestra vida, a decir ya valió, a aventar todo y decir ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero servir, ya le voy a hablar al pastor y le voy a decir ya no voy a ir a la iglesia. Esa es nuestra tendencia, tendemos a reclamarle a Dios y por qué, y por qué, y por qué. Y digo, no estoy queriendo decir que esté mal reclamarle a Dios o preguntarle por qué, pero muchas veces el lugar donde estás no es culpa de Dios. Muchas veces el lugar donde estás es culpa tuya. Pero se supone que Dios está en control de todo.
y has escuchado, pero en esos momentos pareciera que Dios está en todo menos en control. Y quisiéramos creer con todo el corazón, ok, Dios está en control, pero ¿qué hago con todos estos sentimientos? ¿Qué hago con toda esta angustia? ¿Qué hago con todo este coraje? ¿Qué hago con toda esta desesperación que estoy pasando? Hay cosas que a lo mejor ya no puedes cambiar, porque el decir que Dios está en control no quiere decir que las cosas a nuestro alrededor van a cambiar. No quiere decir muchas veces que las cosas que están a tu alrededor van a diferenciarse de otra situación. No quiere decir que todo se va a arreglar y ya todo bonito. Muchas veces no. O sea, muchas veces el decir que Dios está en control quiere decir que tú le estás diciendo, Señor, tú estás en control a tu manera, no a mi manera, no a lo que yo quiero, no a lo que yo pienso, sino a tu manera. Sé que hay momentos donde palabras son insuficientes para calmar la situación. Solamente hay veces donde solamente te quedas callado y descansas y dices, ok, palabras a veces no son suficientes. Pero el hecho que David pasara por este proceso en la cueva no quiere decir que era el resultado final para él. No quiere decir que ahí se iba a acabar lo que Dios estaba haciendo en su vida. No era el final para su vida. No se acababa ahí. Y de la misma manera, yo quiero decirte, el hecho de que tú estés pasando ahorita por una situación, por un proceso, por un desierto, como quieras llamarlo, no es el final de tu vida. No es el momento donde todo se acaba. De hecho, es solamente un proceso, es una parte de tu vida. Está como la pandemia. Muy probable vayamos a estar en pandemia otro año y medio, pero en comparación con los 80, 70 años que vamos a estar viviendo, es solamente una parte de lo que nosotros estamos viviendo en nuestra vida. No quiere decir que eso va a definir nuestra vida, es solamente una parte, es solamente un proceso en el cual Dios está trabajando con nosotros. Ahora, ¿era necesario que David estuviera en este lugar? ¿Era necesario que David pasara por este lado, por esta cueva, que huyera a este lugar? Y la respuesta es sí. Sí era necesario. Yo sé que a nadie nos gusta estar en lugares donde no tenemos el control, donde no sabemos qué pasar, donde hay un montón de incertidumbre, pero sí era necesario. A veces los procesos de Dios, y como quieras llamarlo, a veces quieres llamarlo desierto, quieres llamarlo procesos, quieres llamarlo lugares donde Dios te pone, a veces son largos, sí, a veces son muy largos, a veces son raros, sí, a veces son lugares donde no entiendes qué es lo que está pasando. Muy probable sí, pero yo quiero decirte esto, ahí en ese lugar de aflicción, ahí es en ese lugar de quebrantamiento, ahí es en ese lugar de angustia, es donde Dios está formando tu carácter, porque para Dios es más importante el formar tu carácter. Ahí en esos lugares de aflicción es donde Dios está extendiendo tu fe. Ahí en esos lugares es donde Dios está perfeccionando tu vida. Ahí en esos lugares es donde Dios está poniendo propósito. Y en el momento que entras a ese lugar, te puedo asegurar que no sales igual. Quisiera decirte que no es necesario. Quisiera decirte que no es necesario pasar por esos momentos, pero tienes que entender que nuestra vida en Cristo no es una vida lineal, en donde, ok, todo está muy bonito, es lineal. No, a veces hay valles, hay veces hay montes, hay veces hay lugares de aflicción, a veces hay lugares de alegría, a veces hay lugares donde no quieres estar, a veces hay lugares diferentes a lo que estabas acostumbrado. Pero es ahí en los lugares difíciles donde Dios pone propósito para lo que sigue. Es ahí donde Dios te prepara para lo que sigue. Vemos la historia, y lo vamos a ver un poquito más adelante, donde Dios le da un ejército a David y lo prepara para lo que iba a ser más adelante. Tenemos la idea de que tenemos que estar bien para poder servir, para poder orar, para poder extender el reino de Dios, pero no es cierto. Es ahí en los lugares difíciles, es ahí en los lugares de crisis, de quebrantamiento, donde no sabes qué hacer. Es ahí donde Dios te hace hacer avanzar el reino. Y quiero que vayamos a la historia de Daniel, en donde ves la historia de Daniel. Daniel decide no arrodillarse ante el rey Nabucodonosor,
y llegan y lo avientan al foso de los leones, pero dice que Dios estaba con Daniel. Así que lo avientan al foso de los leones. Ahora, ¿Dios pudo haberlo sacado del foso de los leones? Muy seguramente sí. ¿Dios pudo haberlo teletransportado del foso de los leones? Sí, pero Dios no lo saca del foso de los leones. O sea, Dios pasa con David, con Daniel en el proceso del foso de los leones. Él está con Daniel en el proceso. Dice la escritura que había otro hombre ahí, el cual vemos que va y le cierra la boca a los leones para que no le hagan nada a Daniel. Dios pasa con Daniel el proceso. Dios no lo saca del proceso, Dios no lo saca de la aflicción. Dios está ahí con él. Y de la misma manera, el Señor está contigo y conmigo atravesando el proceso. Él pasa junto con nosotros el proceso. ¿Por qué? Porque en la cueva hay propósito. En la cueva donde muy probable te encuentres hay un propósito eterno. Ahora, si te puedo dar una recomendación, y obviamente lo hago con toda humildad, abraza este tiempo. Abraza este momento, abraza este lugar de aflicción, abraza este desierto, por más fuerte que sea. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, Dios está trabajando contigo. No trates de escaparte, no trates de tener la salida fácil. Descubre qué es lo que Dios está queriendo hacer en tu vida en este tiempo, en este momento, en esta hora, porque hay algo mucho más grande de Dios para ti, porque hay propósito en la cueva. Hay propósito en la cueva, hay propósito en lo que tú estás pasando. Vamos a 1 Samuel, en donde podemos leer en el versículo, dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Te puedes dar cuenta que uno de los propósitos de Dios con David para esa cueva era que formara un ejército. David no tenía un ejército propio, pero Dios le da un ejército en ese tiempo. Sinceramente no era el mejor ejército, pero Dios le da un ejército a David, y David forma un ejército el cual lo iba a llevar a victorias mucho más adelante, y se iban a convertir en los valientes de David, que estarían matando gigantes, matando hombres y conquistando un montón de ciudades. ¿Por qué? Porque en la cueva hay propósito. En la cueva hay un propósito de parte de Dios. Ahora, hay un momento donde está David pasando en la cueva, y cambia toda su manera, cambia toda su perspectiva, y es en el Salmo 57. Y se los quiero leer, porque ya no ves a un David quejándose: Señor, ayúdame, estoy afligido. Y en el versículo 8 dice: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Ya no ves a un David afligido. Ahora de repente hay algo que cambió, y es que está adorando a Dios. Adoración es crucial cuando estamos atravesando estos momentos, porque yo sé que entendemos adoración como que las canciones lentas, las canciones bonitas, las que me llegan, pero adoración es hacerte a un lado y poder voltear a ver a Dios y poder recordar lo que Dios ha hecho. Es recordar lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Justo después de eso, en el 1 Samuel 22 dice: pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte. La Biblia no nos describe cuánto tiempo estuvo David en este lugar, pero dice: anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. De repente Dios viene a través del profeta y le dice: David, es tiempo de que dejes la cueva, ahora vete a tierra de Judá. Y tierra, en específico Judá, significa alabanza, significa agradecimiento. Y viene Dios y lo saca de una aflicción
y lo lleva a un lugar de agradecimiento, a un lugar de alabanza, porque yo creo que es tiempo de que levantemos nuestra cabeza y veamos a Jesús y veamos su cruz y recordemos lo que Él ha hecho. Yo creo que es tiempo donde Dios va a sanar nuestro lamento, va a convertir nuestras lágrimas en risas y en gozo. Creo que es nuestro momento de adorar, creo que es el momento de dar el siguiente paso. Me encanta, y con esto quiero terminar, un versículo en 2 Corintios 4:8 que dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Nunca abandonados por Dios. Yo sé que en estos momentos de dificultad es fácil poner una cara bonita y decir: todo está bien. Es fácil venir delante de Dios y fingir cómo estamos. Pero yo quiero hacerte esta pregunta, y esta pregunta, la respuesta no es para mí, la respuesta es para ti. Yo quiero que te hagas esta pregunta. A lo mejor estás viendo ahorita la reunión, a lo mejor lo vas a ver después, a lo mejor ahorita no te haces esta pregunta, a lo mejor te tienes que ir a un cuarto solo a orar delante de Dios. Pero quiero hacerte una pregunta: ¿cómo estás? No quiero que me respondas. Yo sé que lo primero cuando te preguntan: oye, ¿cómo estás? Súper bien. Y sabes que por dentro estás hecho garras. Quiero volver a preguntarte: ¿cómo estás? No me respondas. Quiero preguntarle a tu espíritu: ¿cómo estás? Realmente, ¿cómo estás? Quiero que te preguntes esto y lo medites y lo pienses, y muy probable te puedas dar cuenta que no estás bien. Muy probable te puedas dar cuenta que hay una amargura dentro de ti que no sabías y que nada más lo estabas tapando con una cara bonita. Muy probable te das cuenta que estabas enojado con Dios. Había una cara bonita, pero no te dabas cuenta. Muy probable había una tristeza interna delante de ti y no te habías dado cuenta. Pero que realmente puedas preguntarte: ¿cómo estás? O sea, ¿cómo estoy en este momento? Y que puedas ser sincero. O sea, Dios no se escama del momento en que estás. Dios no se escama cómo pudieras estar el día de hoy. Dios no se escama cómo le pudieras responder. Al contrario, el que tú seas honesto con Dios es lo mejor que tú puedes hacer. El que tú seas honesto para con el Señor es lo mejor. ¿Por qué? Porque tú estás siendo honesto con tu Padre. Tenemos un Padre que te conoce. Tenemos a un Dios que está cerca de nosotros y que conoce por dónde estamos atravesando. No nada más es un Dios lejano que, ok, Dios, estás en el cielo y yo estoy aquí en la tierra. Ese es un Dios cercano que sabe por dónde estás atravesando. Y así como así como estás pasando esta aflicción y así como estás pasando eso, también te da la salida. Quiero hablar muy específicamente. Si tú detectaste que hay tristeza, sé que han sido momentos y tiempos y años difíciles. Hay un montón de cosas, hay un montón de gente pasando por este tipo de cosas. Pero yo quiero decirte el día de hoy que si tú estás pasando por tristeza, el día de hoy el Señor quiere quitar tus lágrimas. El Señor se da cuenta de nuestras lágrimas, de nuestras aflicciones, de lo que pasamos. Pero no quiere que te quedes ahí solamente, quiere sacarte, así como sacó a David de la cueva y lo llevó a ser rey. De la misma manera Dios quiere sacarte del lugar donde estás y llevarte a un lugar con un propósito en Él. Así que Dios quiere el día de hoy quitarte la amargura, quitar la tristeza y convertirla en gozo, porque en Jesús está nuestro mayor gozo. Así que ahí con tus ojos cerrados, nada más quiero orar por ti. Y Padre, yo te pido por cada persona que está viendo, Padre, este video y se ha dado cuenta que no está bien. Yo te pido que, Padre, tú puedas intervenir en sus vidas, tú puedas intervenir en sus corazones, tú puedas traer un gozo que solamente tu Espíritu Santo trae a sus vidas, y que a partir de este momento a toda tristeza, toda amargura,
Padre, tú la conviertas en gozo, y todo el tiempo que hubo una tristeza, tú lo dupliques en gozo, Señor, y que traigas un gozo de tu Espíritu Santo, un gozo donde sabemos que estamos bien delante de ti, donde sabemos que tú estás en control, donde tú estás obrando para con todos nosotros, y que tú seas el que traigas ese gozo a nuestros corazones y a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén, así es. Muchas gracias, Francisco, y gracias a todo el equipo por hacer todo esto posible. Y sé que Dios te habló profundamente. Esa es la genialidad de esto. No es Francisco o una persona hablando un mensaje genérico, sino es Dios hablándote a ti personalmente. Y yo quiero nada más animarte. Si tú no conoces esta gracia, este gozo, esta paz que Dios tiene, yo quiero animarte a que el día de hoy te atrevas a abrirle tu corazón a Jesucristo y le digas: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Hay todo un equipo le llamamos el equipo online. Hay todo un equipo, de hecho ahí están arriba, listos ya empezaron a gritar, para hablar contigo, para escribirte, para orar contigo, simplemente estar ahí. Te animo a entrar a través de nuestra página, a través de la plataforma live.graciaverdad.cc, y está bien chido porque ahí hay un botón que dice necesita oración. Le picas ahí y alguien personalmente puede hablar contigo. Si no, escríbenos a través de la página graciaverdad.cc o a través de las redes sociales, porque sabemos que Dios está obrando en ti, y también para eso estamos aquí, para juntos ir explorando y descubriendo todo lo que Dios tiene para nosotros. Familia, como les digo, a partir del domingo que entra tenemos ya nuestras reuniones presenciales, 10, 11 y media y 1. El jueves se abre el registro. El jueves en la mañana queda abierto el registro a través de la página para que te puedas apuntar para estar aquí. Y si no puedes por alguna razón, o no vives aquí en Chihuahua o algo, seguimos con toda la experiencia en línea a toda máquina. Sí, estamos con todo nuestro ser empujando y trabajando para poder llegar hasta tu hogar y poder experimentar esto, experimentar a Dios, experimentar su gozo, su paz. Entonces también el jueves que tenemos nuestras reuniones de ADN, para todos los que son parte de Gracia y Verdad, todos los que son parte de un equipo, todos los que quieren ser parte de un equipo de servidores o ser parte simplemente de la iglesia, te animo a venirte el jueves presencial a las 8, y también a través de en línea vamos a tener estas reuniones disponibles, así que no te la puedes perder. Estamos muy emocionados por todo lo que viene, así que les amamos un montón, les mandamos un abrazo, ya los queremos ver, y en serio, híjole, te lo digo yo, todo lo que habló ahorita Francisco resuena tanto, que yo lo he visto, yo lo veo cada día, y sé que Dios quiere mostrártelo a ti en maneras que ni te imaginas. Dios les bendiga y gracias por estar conectados. Nos vemos el domingo que entra.